Un niño de 5 años es asesinado en su casa por un disparo en medio de un ajuste de cuentas. El presidente garantiza que se hará justicia y el fiscal nacional llama a no normalizar este tipo de delitos. Y ahí me quiero detener un instante. En el momento en que no tengo que detenerme para explicar lo que es un ajuste de cuentas, esto ya está normalizado. Hoy pocos son los que en Chile no saben lo que es una bala loca, una mexicana, una quitada, un narcofuneral y cuánto concepto existe en torno al mismo problema, el crimen organizado. Y mientras la autoridad de turno crea que esto se soluciona con frases rimbombantes que a esta altura suenan carentes de todo sentido, o que la oposición del momento se dedique a sacar réditos políticos de corto plazo, jamás saldremos de este nudo. Porque tristemente los niños muertos por el crimen no son algo nuevo en Chile. Lo nuevo sería ver a la política ponerse de acuerdo de una buena vez y en serio para hacer frente a un flagelo que venimos denunciando hace mucho y del cual parece que se están enterando hace poco. Aquí comienza Tiempos Violentos. Le garantizo al país que no va a haber impunidad, que los autores de estos crímenes van a ser encontrados y que van a tener las penas más altas que permita el sistema, y para eso solicitamos el trabajo dedicado que sabemos que lo están haciendo tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial. Garantizo que no va a haber impunidad, una de las promesas, una de las garantías que instaló hoy el presidente de la República. ¿Qué piensan nuestros invitados? Pero antes, buenas noches, Mauricio Daza, ¿cómo estás? Buenas noches, un nuevo episodio de Tiempos Violentos, marcado obviamente por estos hechos que relataba Eduardo, pero también por el inicio de estos estados de emergencia comunal, por ejemplo en la Florida. Bueno, han funcionado, tienen algo de novedad, ¿no será que nos están vendiendo el refrito de algo que siempre ha existido? Bueno, de esto y mucho más vamos a conversar hoy día, esta noche, acá en Tiempos Violentos. Saludamos a nuestros invitados y les concedemos 10 segundos para opinar respecto a lo que plantea el presidente en torno a este dramático hecho conocido aquí en la región metropolitana. Buenas noches, Gonzalo Youssef. Bienvenido y 10 segundos para ti. Gracias, Eduardo. Respecto a lo que dice el presidente, yo creo que se enfocó en lo fácil, porque detener a los autores en este caso de un delito que seguramente los que fueron víctimas tienen sospechas de quién es, parece fácil. Lo que es problema es detener la delincuencia como fenómeno general. Tiempo, Gonzalo. Muchas gracias. El fenómeno general, no en este caso en particular. Cecilia Valdés, secretaria nacional de la Democracia Cristiana. Buenas noches, Cecilia. Gusto de verte. Hola, buenas noches. 10 segundos para ti. Bueno, lo que pasó hoy día es muy grave, pero lo más grave es que seguimos con frases declarativas y no con la solución de los problemas. La gente ha escuchado mucho, lo que quiere es que se haga más. Tiempo, Cecilia. Perfecto. También nos acompaña por primera vez en el estudio de Tiempos Violentos el diputado independiente Hernán Palma, a quien le damos la bienvenida y le concedemos 10 segundos iniciales. Hernán, adelante. Buenas tardes, gracias. Bueno, yo como médico quiero decir que el tema de la seguridad está en la UTI. Creo que no hay justificación alguna para lo que ha ocurrido y creo que esto tiene que tener un enfoque transversal y una condena de toda la sociedad. Tiempo, Hernán. Vamos a seguir profundizando. ¿Está nuestro aparato de seguridad en tela de juicio? ¿Está la seguridad en la UTI, como plantea Hernán Palma? ¿Hay cómo recuperar nuestra seguridad en Chile? Vamos a un corte, regresamos de inmediato y lo debatimos con nuestros invitados y junto a Mauricio Daza, aquí en Tiempos Violentos. Estamos de regreso, hacemos Tiempos Violentos y sin duda que vivimos tiempos violentos. No podríamos decir algo distinto. Los hechos hablan por sí solos. El triste homicidio de este pequeño de tan solo 5 años en la comuna de Padre Hurtado, la verdad es que describe los tiempos que vivimos hoy en día. Tenemos un titular. Niño de 5 años muere baleado en Padre Hurtado, lo titulaban los principales portales y medios online anoche, y hoy la televisión, la radio ha hecho eco de lo trágico que es esta historia. Y está bien hacer el acento porque no podemos, como dice el fiscal nacional, normalizar esto. El tema es que yo veo que está bastante más normalizado de lo que se cree. Todo el mundo sabe cuáles son los conceptos que se manejan, todos saben dónde operan, todos saben cuál es el problema de fondo. Y la verdad es que la política parece no darse por enterada porque siguen en la pelea chica. Gonzalo, tú hablabas de que, claro, en este caso el presidente se fue a la segura porque dice va a haber justicia en un caso que es relativamente sencillo de resolver. Pero más allá del lamentable fallecimiento de este niño, que además no es el primero que ha fallecido en nuestras poblaciones por balas, por disparos, por balas locas. ¿Qué se hace para que esto no se vuelva a repetir? Porque ahí nos quedamos mucho en la frase hecha, pero a la hora de la acción uno ve poco. Bueno, dentro de esa seguidilla de conceptos está el reventar las casas también, que también es parte de las relaciones que se establecen en el crimen organizado o en relaciones de venganza. No estigmaticemos a las víctimas antes de tiempo.
En este caso, efectivamente, lo que tenemos es una escalada de situaciones complejas y creo yo que, como te digo, claro, quién fue el autor de este ataque, sin duda va a haber pistas, quizás hayan problemas probatorios, pero no parece un tema complejo. Lo que parece que no hemos podido solucionar, y me acuerdo también a propósito del fallecimiento de niños, en este mismo programa tuvimos el caso del menor que falleció porque no lo pudieron atender adecuadamente en el servicio de urgencia, porque no había cama. Claro. Y eso generó una reacción positiva, diría yo. Más allá de la renuncia o no del ministro o del subsecretario, generó un acuerdo y creo yo que hubo una presión sobre la gestión que hizo que por lo menos el fenómeno parara. Sí. Yo creo que la autoridad, y pensando en, varias veces hemos interpelado a la ministra del Interior desde esta tribuna, aunque sabemos como que quizás no lo está viendo, pero habrá alguien que le pueda decir, esta es la oportunidad de articular un acuerdo político transversal, están los ánimos, están todas las voluntades sobre la mesa, y dejar de solucionar el tema chico que ha sido la agenda legislativa. 40 reformas legislativas, 50, de cosas mínimas. Lo que hay que hacer es avanzar en la recuperación territorial, avanzar con cosas nuevas que no se hayan hecho, poner nuevos elementos que puedan revertir una tendencia. Aquí estamos con un médico. Cuando hay una peste, si tú recetas mejorales, que es un poco una analogía que parece simplona, pero es lo que ha estado pasando. Tenemos nuevos fenómenos delictuales, nuevos actores, personas venidas de otros lados. El otro día desarticulaban un laboratorio con 5 colombianos en la cárcel de aquí en Santiago, a un reo lo quemaron adentro de un auto. El ánimo del cual que tú describes, de este sentido de visión unitaria, ¿cierto? Ponerse todos de acuerdo, uno lo vio en Chile en marzo, en abril, tras los fatídicos homicidios de distintos carabineros. Y se pusieron de acuerdo e impulsaron una agenda en conjunto y avanzaron el famoso fast track que nunca fue tal. Y al final, Cecilia, se termina entrampando en la misma discusión chica de siempre. Y uno dice, bueno, pero en la práctica, esto se puede revertir. Hoy día el presidente hablaba de que la lucha contra el crimen organizado iba a ser larga, iba a ser de largo aliento y de muchos golpes. Entonces, en el intertanto, entre que estamos hoy día y que vencemos potencialmente el crimen organizado, ¿sigue muriendo niños? ¿Seguimos esperando? Yo quería señalar algo, ya que me mencionaban. Es cierto lo que yo enunciaba al principio, ¿no es cierto?, que estamos en una situación de emergencia con el tema de la seguridad. Y es cierto que hay que encontrar tratamiento, ¿no es cierto?, hay que dar tratamiento cuando hay una enfermedad. Pero también es cierto, no es menos cierto que hay que ir a las raíces y entender el origen de la violencia, ¿no? La violencia es un tema estructural. Es un tema donde muchas veces algunas partes del poder dan malas señales, y eso se ve en el mundo del deporte, en el mundo de la religión, en el mundo de la política, hasta en el mundo de la justicia. Y yo creo que se predica con el ejemplo. Y yo creo que a veces tenemos malos ejemplos. Es triste traerlo a colación, pero cuando un deportista destacado, por ejemplo, casi se mata en la carretera arriba de su auto último modelo, y al día siguiente uno lo ve jugando en la cancha y se le da un perdonazo porque resulta que es una persona connotada y importante para ganar un partido de fútbol, creo que se le está dando una mala señal no solo a las barras bravas, se le está dando una mala señal a la sociedad en general. En el caso de Arturo Vidal, que recuerdas tú para la Copa América. Por ejemplo. Pero, claro, entonces tenemos que entender... Pero ¿de quién es la responsabilidad ahí? Porque ahí nos estamos escudando en una cosa de particulares. Yo entiendo a lo que apunta respecto de las señales, pero no sé si es el mundo del fútbol el que tiene que dictarnos cómo comportarnos o cómo combatir el flagelo. El Estado. Claro, pero yo diría que en general hay mucha más violencia que antes. Los delitos son mucho más violentos y ya con armas mucho más especializadas, de distintos, de muy alto calibre. Hay una sofisticación del delito. Pero además hay bandas internacionales que se conectan con otros países. Entonces, yo creo que eso ha evolucionado en el último tiempo mucho más rápido que las instituciones que tenemos. Y no, como decías tú, no es suficiente estar tramitando leyes, porque no puede esperar que se mueran más niños o más personas víctimas de esto. Entonces, yo creo que hay dos cosas. Uno es la solución a largo plazo, que tiene que ver con este problema más estructural que tenemos. Y dos, también con ejecución de acciones de emergencia, porque estamos en una situación de emergencia. Sí. A pesar que
el nivel de la cantidad de delitos ha disminuido, ha aumentado la sensación La de percepción. victimización. Totalmente. Y eso es porque los delitos han sido también impactantes. O sea, cada Claro. delito mueren personas, estos tipos salen libres sin ningún problema. Entonces hay una sensación de inseguridad permanente de la población. Y eso es muy grave porque entonces la gente que se siente víctima se siente con todo el derecho de armarse. Ahora, ¿cierto? ante este escenario que se plantea, ¿cabe preguntarse la posibilidad de que un estado de excepción a nivel, por ejemplo, nacional, prospere? Lo plantea el diputado Raúl Soto. Escuchemos. Estamos en el peor momento de la crisis de seguridad y llegó la hora de actuar con mano firme y dura para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia, con todas las herramientas y capacidades del Estado. Por eso vamos a insistir en que se decrete estado de excepción de carácter nacional y se despliegue a todas las fuerzas policiales y militares a lo largo del país, con la flexibilidad que permita ir focalizando sus esfuerzos en aquellas regiones y ciudades con tasas de incidencia de delitos violentos más altas en nuestro país. Ya, el diputado Raúl Pero Soto eso del tiene un Partido por la problema. Democracia, del PPD, dice estado de excepción, fíjese usted, estado de excepción a nivel nacional. Nada No de sé, cosas. ¿quién más puede ¿Cómo se dice? ofrecer? ¿Quién más puede ofrecer más? Mejor le va. Esto en parece como una apuesta, sí. Sí, pero lo que hay que tener claro es que un estado de excepción es eso, un estado de excepción. El tema es cómo vamos solucionando el problema de fondo. Porque A no ver. puedes vivir en un país con un estado de excepción permanente. Claro, déjeme preguntarle a Mauricio. Mauricio querido, A ver, bueno, ¿se puede instalar, se puede hacer lo que propone el diputado Soto? Instalar a nivel nacional estado de excepción ya, y eso ayudaría a resolver el problema de crisis de seguridad. claro, de poder se puede, digamos, siempre hay alguna fórmula, pero el tema es si es que es realmente útil, ¿no? A ver, los estados de excepción son instrumentos, ¿no?, que tienen que ser utilizados con un determinado fin, ¿ya? Ahora, si usted va a utilizar un estado de excepción y va a desplegar a las Fuerzas Armadas, va a designar un jefe de zona, que es un militar, que va a estar a cargo de las fuerzas militares y policiales en una determinada área y va, por ejemplo, a restringir la posibilidad que las personas se movilicen, tiene que ser con un fin específico y para eso usted tiene que tener un plan, ¿no? Porque usted no simplemente va a decir, ya, estado de excepción, sacamos a los militares van a decir, bueno, ¿a dónde vamos? Ya, póngase en la esquina ahí como para dar la Después lo van a sensación, meter preso, ¿no?, sí, de como que le hay pasó más a los seguridad. Pero eso puede ser absolutamente ineficiente. Y si es ineficiente, bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo avanzamos después de un estado de excepción? No hay más, pues. Claro, después Entonces, de eso. el punto es el siguiente. Yo creo que acá lo que se requiere, ¿no?, son medidas que sean eficaces, más que llamativas o básicamente discursos, ¿no?, que sirven para sacar rédito, yo diría político, ¿no?, porque obviamente el tema de la seguridad es algo que da bastante rédito en ese ámbito. Y un estado de excepción, insisto, a menos que haya un plan, ¿no?, para, por ejemplo, llegar a intervenir determinados lugares donde hay identificados con nombre y apellidos y lugares georreferenciados, unidades o células de narcotráfico, de crimen organizado, y lo que se quiere es llevar a las Fuerzas Armadas a poder realizar determinado tipo de actuación, incautaciones, detenciones. Si no hay un plan, entonces la verdad que ese instrumento no es necesario utilizarlo. Primero armemos un plan y para eso se requiere de mejor coordinación de nuestras policías, se requiere de mejor inteligencia, sobre todo para los efectos de poder combatir el crimen organizado. No solamente inteligencia policial, ¿no?, que se despliegue en terreno, sino también, por ejemplo, inteligencia financiera para saber, bueno, cuáles son los movimientos que hay de recursos que mueve una industria multimillonaria como es el narcotráfico. Entonces, insisto, esto requiere un esfuerzo serio. Ahora, acá se habla, obviamente es dramático conocer que un niño de 5 años muere por una ráfaga de balas, pues, ¿no?, en su casa para más remate. ¿Sabe qué? Lo triste de todo esto es que no es una situación que sea tan excepcional en el sentido de que hayan ataques a casas, ¿no? Quizás acá lo excepcional es que haya fallecido un menor, cosa que también se ha repetido anteriormente. Lamentablemente en zonas que son súper vulnerables de nuestras ciudades, de nuestras grandes ciudades. Entonces, tomar este tema, ¿no?, y levantarlo como una bandera para tirar, ¿no?, ahí como el que apuesta más, ¿no?, el que grita más fuerte, el que dice, ¿no?, la medida más extrema en este juego político no tiene mayor sentido. Ahora, coordinación más que leyes, verdad, pero también algunas leyes.
acá se comprometió una agenda de 31 proyectos priorizados. Y hay un proyecto, fíjese, que no es tan llamativo y que puede decir es más burocracia, que es súper importante. ¿Cuál? Que tiene que ver con la creación del Ministerio de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque el día de hoy la labor de seguridad está en un ministerio, que es el Ministerio del Interior, que tiene un carácter eminentemente político. O sea, la persona que es designada en esa cartera es alguien que tiene que tener un perfil eminentemente político para coordinar el resto de las carteras, el jefe de gabinete. Pero se requiere para esto alguien que tenga un perfil político, pero también eminentemente técnico y que tenga la posibilidad y el liderazgo para coordinar fuerzas que hoy día están descoordinadas, como Carabineros, como investigaciones, como la Fiscalía, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con, ¿se acuerdan la base de datos unificada? Que era un sistema que se iba a implementar para que todos los actores de la persecución penal, las policías, los tribunales, etcétera, pusieran información y estuvieran disponibles a todos. ¿Para qué? Para que cada uno realizara mejor su función. ¿Sabe qué? La plataforma existe, pero no funciona porque no están cargando los datos. Cada entidad se los guarda para sí mismo porque no hay alguien arriba que tenga el liderazgo, ¿no? Y las potestades suficientes para poder coordinar. Y eso es lo que necesitamos. Menos palabras, más coordinación, más acción. Uno de los más críticos al gobierno, el presidente Boric, y la ministra del Interior en particular, es el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, quien plantea lo siguiente, mire. La ministra del Interior nos dijo anoche que esto le parecía un hecho cruel e inaceptable. Hello, ministra. Está diciendo algo obvio. ¿Alguien en Chile considera que esto no es cruel e inaceptable? ¿Hay algún chileno que no crea lo mismo? Le pagamos a la ministra y al presidente no para que nos digan lo obvio, es para que nos digan algo distinto. Obvio que es cruel, es obvio que es inaceptable, pero es mucho más cruel, ministra Toá, que cada vez que muere un chileno, ustedes digan las mismas frases cursi, las mismas frases cliché, los mismos lugares comunes, los perseguiremos como perros, presentaremos carillas, vamos a tener mano dura y los chilenos siguen muriendo. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? No queremos que nos digan las frases comunes, las frases cursi o cliché, queremos que nos digan, que hagan lo que hay que hacer, plantea el alcalde Carter, en este caso. Diputado Palma, lo escucho. Yo quería mencionar, el alcalde Carter es uno de los alcaldes de mi distrito, de la Florida. Anoche, en el contexto de estos operativos que él anunció, que fueron con tanto destello público. ¿Está en estado de emergencia comunal? Sí, lo tengo claro. En la intersección de Tobalaba con Departamental, me tocó pasar por ahí y vi cómo estaban haciendo el control de vehículos. Lo curioso es que a media cuadra de ahí, lugar que conozco con bastante cercanía, había despliegue de fuegos artificiales. Porque se sabe que hay un punto de narcotráfico y usted sabe que avisan cuando llega la droga mediante el despliegue de fuegos artificiales. Entonces, ¿qué hace el alcalde Carter con su despliegue policial, con esta llamativa pública, ¿no es cierto?, parando autos, cuando a media cuadra de ahí están disparando fuegos artificiales y no les pasa nada. Y no hacen nada respecto a eso. Eso yo lo vengo observando hace muchos años. Yo conozco ese sector hace más de 20 años y eso es una constante en ese sector. Respecto de las declaraciones de Raúl Soto, brevemente le digo al colega que él ya fue presidente de la Cámara y yo creo que no es necesario que se siga candidateando. Tiene mucho de candidatura, según usted, lo que plantea el diputado Soto en torno al estado de excepción nacional. El presidente Boric, hoy, cuando habla respecto de este caso, se extiende en su declaración y también apunta a esta especie de medida inédita del estado de emergencia comunal, que tanto en la Florida como en la Reina está declarada. Escuchemos la crítica del presidente a esta situación. Los nuevos recursos que se le han dado a las policías, todos van en la línea de dar esta pelea, que no va a ser fácil, en eso no les miento. No va a ser fácil, pero insisto, les vamos a ganar. Y a propósito del debate en que estamos como país, surgen muchas veces diversas propuestas y en esto quiero hacer una invitación a que no perdamos el foco. Las instituciones para combatir la delincuencia son las policías. Ahí está el presidente Boric, Gonzalo Youssef. ¿Está bien que la rayada de cancha que hace el presidente? Dice, oye, ojo, está bien, es difícil, es complejo, pero en el fondo, esto es hay ciertas personas que tienen atribuciones. Yo creo que no. En política decir a veces los lugares comunes es una virtud, digamos, mejor que a que diga alguna barbaridad, como escuchamos algunas en el pasado de algunos, incluso un general recientemente de Carabineros que se salió de decir lugares comunes. Entonces, pero eso no es lo importante.
Y respecto a lo que decía Mauricio y la medida del diputado Soto, en lo que hay que avanzar es en el control territorial, hay que recuperar territorio. Entonces, si el alcalde Cartes pone 3 policías o pseudo policías en la noche a controlar, y bueno, es un intento. Quizás hay que estudiar un estado de excepción pensando en el control territorial con un plan. ¿En todo Chile? Pero no, yo pienso que el problema está fundamentalmente en la región metropolitana. Se ha transformado en ciudad gótica. Salir de noche en Santiago es un problema, las personas andan con miedo. Entonces, hay que avanzar en el control territorial, efectivo. Con leyes eso no se consigue. Yo, si me hubieran preguntado en el 2010, yo te digo, mira, las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con el orden público, no tienen nada que ver con esto, porque esa era la visión que uno tenía el 2010. ¿Hoy día cambió esa visión? Sin duda. Ya. Y sobre todo después del rol que tuvieron en la pandemia. Yo creo que ahí hay una especie de aprendizaje que hay que usar. Sí, yo no sé qué pensar las Fuerzas Armadas de este tipo de Ellos ideas. No sé si les gustará. Pero veamos. obvio que no. Déjame preguntarle al alcalde Henry Campos, que es presidente subrogante de la Asociación Chilena de Municipalidades y además alcalde de Talcahuano y es militante de la UDI. Alcalde Campos, gusto saludarlo. Como siempre, un gusto conversar con usted. Buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo, y muy buenas noches a todos los panelistas que están hoy día presentes. Gracias por acompañarnos, alcalde. Estamos aquí en una noche compleja. Ha sido, la verdad, dramático lo de este menor de 5 años asesinado en Padre Hurtado. Pero además, en una situación extrema en la que se toman medidas extremas. Lo decía el diputado Castro el día de ayer aquí en el programa. Respecto justamente de este estado de emergencia comunal que tanto el alcalde Carter en la Florida como el alcalde Palacios de la Reina han declarado. ¿Qué le parece a usted esta medida de estado de emergencia comunal? A ver, yo creo que dentro de las atribuciones que los municipios tenemos está la acción preventiva para combatir la delincuencia, para generar mayor seguridad a nuestras vecinas y vecinos. A veces los alcaldes han sido criticados por las acciones que se van desarrollando. Yo les quiero recordar que el año 97, 98, cuando el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, saca los primeros 5 móviles de seguridad, esos bochos, esos escarabajos rojos, fue muy cuestionado y se le decía que eso no era competencia de las municipalidades. Hoy día vemos que ha sido un trabajo paulatino de los municipios de Chile de poder ir generando medidas preventivas y tener vehículos de seguridad vecinal o asistencia vecinal, tener más cámaras de vigilancia, más alarmas comunitarias. Y lo que básicamente plantean los alcaldes, como Rodolfo Carter, como el alcalde Palacio de la Reina, como la alcaldesa de Ñuñoa, es básicamente poder generar a través de estos decretos de emergencia mayores recursos para gestionar la seguridad que hoy día existe en nuestras comunas, o más bien dicho, para gestionar la inseguridad que existe en nuestras comunas a raíz de estos casos de delincuencia brutal que hemos vivido. Por lo tanto, creo que a veces más que criticar, perdón Eduardo, más que criticar las acciones que puedan desarrollar los alcaldes, creo que hay que aplaudir y fomentar más acciones, pero que se enmarquen dentro del estamento jurídico que hoy día tenemos en nuestro país. Pero, sobre lo mismo, ¿está el marco jurídico para decretar estos estados? ¿Existen estos estados de emergencia comunal por seguridad en la ley o es un título más que nada comunicacional que se le instala? No, tenemos facultades para declararlo, incluso los municipios lo hicimos, los estados de emergencia comunal, por ejemplo en pandemia. En pandemia los municipios declaramos estado de emergencia y eso nos permitió readecuar nuestro funcionamiento y adicionalmente readecuar los recursos para estos efectos. Por lo tanto, creo que hoy día dentro del marco institucional se pueden hacer estos estados de emergencia. Y eso pasa también con la aprobación del Consejo, ¿no? No pasa por la aprobación del Consejo, pasa directamente por el municipio, por el alcalde, que tiene la atribución, pero evidentemente acá se requieren acuerdos políticos para poder accionar en torno a una temática tan importante como la seguridad. Oiga, respecto del estado de excepción a nivel nacional que planteaba el diputado Raúl Soto, y hay otras voces que hablan no solo de la nación, sino que también, por ejemplo, en particular de la región metropolitana, ¿a usted le parece que es una buena idea sacar personal militar a las calles debido a la situación de seguridad del país? Mire, yo quiero remontarme a la historia. Año 2010, 27 de febrero del 2010, en la ciudad de Talcahuano, en la región del Biobío. Con el terremoto, cuando empezaron los saqueos, ¿qué es lo que tuvo que ocurrir? Decretar estado de excepción constitucional, se generaron toques de queda, o sea, el estado de excepción constitucional permite también los toques de queda, pero se genera un estado de excepción constitucional para que las Fuerzas Armadas fueran a generar control del orden público. Sí.
No queremos llegar a un toque de queda, estamos hablando de control de orden público. ¿Qué es lo que terminó ocurriendo? Que efectivamente se controló la seguridad el 27 de febrero. O sea, la situación de seguridad que vivimos hoy día es similar a un terremoto 8,8. No lo asimilaría a un terremoto 8,8, sino que básicamente decir que hoy día hay problemas de seguridad que requieren intervenciones mayores. ¿Y por qué remonto a esa historia? Porque después, durante la pandemia, también tuvimos estado de excepción constitucional donde se ejercieron funciones policiales por parte de las fuerzas de la Armada de Chile, del Ejército, de la Fuerza Aérea. Es decir, las Fuerzas Armadas ejercieron control de seguridad y apoyaron en la acción de Carabineros. Lo haría puntualmente. Dígame. Perdón. Yo les quiero decir otro ejemplo de estado de excepción constitucional en materia de seguridad. Macro zona sur, provincia del Biobío, región de la Araucanía, donde hoy día los incidentes o los delitos en un contexto general, donde hay crimen organizado, donde hay acciones terroristas, han bajado en cerca de un 40%. Y estas son estadísticas que hoy día entrega el propio Ministerio de Defensa. Por lo tanto, cuando uno ve estas acciones que se han implementado durante el transcurso de nuestra democracia y han generado algún efecto y algún resultado, no creo descabellado que a lo mejor, por ejemplo, en la región metropolitana, en zonas más complejas, se puedan decretar estados de excepción parciales, o en la región en completo o en el país. Respecto de la zona macrosur, entonces, alcalde, ¿usted reconoce como algo positivo el que el gobierno persista en torno a los estados de excepción? Sí, por supuesto que sí. Sí, ahí se vive una situación compleja. Si lo que además termina ocurriendo, y perdón que me ponga localista hoy día, hoy día represento a la Asociación Chilena de Municipalidades, pero también quiero ver la realidad que pasa con la región del Biobío. Hoy día, por el estado de excepción constitucional, por la situación de la macrozona sur, pareciera que se nubla el resto de los problemas de delincuencia que existen en la región del Biobío. Entonces yo creo que es importante tener una mirada mucho más amplia, entender que existen procesos distintos y que las necesidades y las urgencias sociales requieren que el Estado adopte situaciones de emergencia. Y por lo tanto no miro con un grado de locura que se pueda aplicar un estado de excepción constitucional por temas de seguridad. Sí, estoy leyendo además, alcalde, el comunicado de la Asociación de Municipalidades justamente a partir del asesinato, del homicidio de este pequeño niño de tan solo 5 años. Habla de la gota que rebasa el vaso, habla y también emplaza, ¿cierto?, a los poderes que tienen facultades persecutorias, acciones concretas que den cuenta de la gravedad de los hechos que estamos viendo. A su juicio, alcalde, ¿cuál es el 1, 2, 3 o el ABC de las medidas concretas que pueden tomar estamentos que tienen facultades persecutorias, principalmente las policías y el Ministerio Público? A ver, yo creo primero que acá tenemos que meter a la cárcel de prisión preventiva a quienes cometan delitos graves. Acá no puede ocurrir que se haga el control de detención y estas personas queden en libertad con una firma mensual o con arraigo nacional. Ustedes saben que vuelven a delinquir dentro de su proceso. Por lo tanto, creo que es importante ahí generar una acción fundamental en torno a prisión preventiva eficaz. Ahora, sobre lo mismo, en Chile entiendo que 9 de cada 10 prisiones preventivas solicitadas se conceden. O sea, 9 de cada 10 veces que un fiscal pide prisión preventiva, se concede. Y además hoy día se acaba de promulgar la ley que amplía las facultades para que los tribunales decreten las prisiones preventivas. O sea, va a ser un poco más fácil que los tribunales decreten prisión preventiva. Pero lo que pasa es cuando se solicita. El problema lo tenemos hoy día con la Fiscalía, que no solicita muchas veces como medida cautelar la prisión preventiva. Ya. Esa es una medida. Es una medida. La otra, creo que es importante aplicar estado de excepción constitucional parcial, ya sea en una parte del territorio o en donde tengamos hoy día mayor incidencia para controlar el territorio. Y perdón, en la anterior respecto a la prisión preventiva, me queda algo en el tintero. Entonces la crítica que usted nos plantea, alcalde, no es contra el gobierno, es contra los fiscales que no plantean o no piden las prisiones preventivas. O sea, esto es el Estado en general. El Estado es el que tiene que resolver los problemas de seguridad. Si no puede ser que hoy día tengamos que nosotros los municipios meternos en el ejercicio del control en materia de seguridad cuando nuestra función es preventiva y cuando queremos hacer algo que nos cuestionen. Por lo tanto, el llamado de decirle a todas las instituciones, hagan la pega, que la Fiscalía pida prisiones preventivas, que el Estado ejerza el control efectivo en el territorio, y eso lo puede hacer, por ejemplo, hoy día con un estado de excepción constitucional. Ya, y eso, respecto al estado de excepción, ¿usted dónde lo instauraría? ¿Local, regional, nacional?
Yo creo que es importante ver las características que existan en cada región, así como hoy día en la región del Biobío, y lo vuelvo a colocar como ejemplo, tenemos una situación compleja en la provincia de Arauco, que es la provincia sur. Efectivamente uno pudiera pensar que la aplicación del estado de excepción constitucional puedan generarse por provincia y a lo mejor no necesariamente por la región, y ir evaluando cada 15 días, ver cómo se han comportado los delitos y desde esa manera poder ir expandiéndolo o reduciéndolo de acuerdo a las necesidades y las urgencias que existen en materia de seguridad. Como una especie de calle sin violencia, pero con estado de excepción. Estoy con Mauricio Daza, alcalde. Calle sin violencia, pero efectivo. Pero efectivo, me plantea usted. Estoy con Mauricio Daza, que también tiene algunas consultas para usted, alcalde. Mauricio. Sí, alcalde, buenas noches. Gracias por acompañarnos acá en Tiempos Violentos. Una duda. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, usted no solamente es alcalde, sino también es presidente subrogante, ¿no? Entiendo, de la Asociación de Municipios. En la declaración que ustedes sacan como asociación no aparece la idea de llamar a un estado de excepción constitucional, ¿no? No está en el texto. ¿Hay diferencia entre los alcaldes respecto a esta iniciativa? O sea, cada uno tiene sus visiones. Nosotros planteamos básicamente en el texto que se hagan medidas excepcionales, que hayan acciones persecutorias, que podamos tener un despliegue del territorio, y entre eso se plantea por parte de algunos alcaldes, otros no lo plantean, se plantea la situación de la posibilidad de un estado de excepción constitucional. Y no es algo antojadizo, esto ya se ha hecho en Chile. Y se hace hoy día en la macrozona sur, por lo tanto existen las herramientas jurídicas para poder aplicarlo, y creo que ahí el Estado es el gobierno hoy día quien tiene esa facultad de aplicarlo como administrador del Estado. Otra duda, ¿ustedes han tenido algún tipo de comunicación con carabineros o con las fuerzas que estarían desplegadas en el territorio, fuerzas militares? Alguien que le dé un diagnóstico y que pueda decir, mira, ¿sabe qué? Se nos llaman, digamos, vamos a poder hacer esto de esta forma, vamos a ser eficientes, ¿o es una idea más genérica que ustedes tienen respecto a estos estados de excepción? Hoy día nosotros tenemos la comunicación y que tienen cada uno de los alcaldes en las reuniones del sistema táctico de operación policial con carabineros, en las reuniones de los consejos comunales de seguridad pública, con las policías, carabineros y la policía de investigaciones, y por lo tanto existe una comunicación directa con cada una de las instituciones. Evidentemente, por la formalidad que existe dentro de las atribuciones, no tenemos contacto directo con las autoridades que corresponden a la Fuerza Armada, porque esa relación se hace a través del Ministerio de Defensa y no dentro de las atribuciones que tienen los alcaldes. Pero de acuerdo a las estadísticas que hoy día no se entrega al Ministerio de Defensa y que ha entregado al propio Congreso Nacional para justificar la renovación de los estados de excepción constitucional en la macrozona sur, estamos hablando de que son eficaces. Alcalde, lo otro, lo que uno echa quizá un poco de menos, tiene que ver con medidas que se vinculan con la coordinación, ¿no?, de las alcaldías, de los vecinos también, con las policías, ¿no?, para ayudar con información, ¿no?, y actividades que ayudan, ¿no?, a una labor coordinada en la persecución del delito. ¿Usted ve espacios para avanzar en ese camino? ¿Cuáles serían las medidas que usted podría plantear desde la Asociación de Municipios? Hoy día la mayoría de los municipios, dentro de sus planes comunales de seguridad pública, buscan fortalecer el trabajo comunitario de coproducción de seguridad. Por eso me extraña mucho cuando se critica al alcalde Palacios con respecto a que puedan hacer el trabajo de vigilantes comunitarios los vecinos. Claro, solamente un dato, ¿él le va a pagar a los vecinos? ¿Usted está de acuerdo con que se le pague a los vecinos para que realicen esta labor de vigilancia? Es que cuando ya se les paga pasan a ser funcionarios municipales. Por lo tanto, lo que se hace aquí es como que si yo contratara a un vecino X para que sea parte del equipo de seguridad, según informa, hay que ver la situación en particular que ocurre en la Reina, pero yo les quiero decir que hace mucho tiempo se vienen generando estrategias comunitarias con alarmas comunitarias, con vecinos que se alertan, porque son vigilantes, desde sus propias ventanas terminan siendo vigilantes cuando ven a alguien sospechoso, cuando hay algún delito, tocan alguna alarma comunitaria, un pito, y alertan al resto de la comunidad de que hay que generar esta alarma, llamar a las policías para que puedan actuar. Lo que nosotros pedimos, perdón Eduardo, lo que siempre pedimos es que nunca se llegue a la autotutela. Claro. Y eso quiere decir la justicia por mano propia, claro, porque eso no está dentro del marco del ordenamiento jurídico vigente en la actualidad de nuestro país. Alcalde, ¿van a buscar desde la asociación
normar, si usted quiere, o regular un poco estos estados de excepción comunales? Aquí voy. El alcalde Carter tiene un tipo de estado de excepción, ¿cierto? Él de emergencia comunal. Él va a contratar exfuncionarios de Fuerzas Armadas, de Carabineros, etcétera, etcétera, etcétera. El alcalde Palacios tiene otras aristas, como lo que planteaba Mauricio, ¿cierto? Esto de que vecinos, ¿cierto?, entreguen información al municipio. ¿Se va a intentar normar de alguna manera estas diferencias? A ver, cada municipalidad es autónoma en las decisiones y en las acciones que genere en todo ámbito, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la planificación territorial, como también desde el punto de vista de la salud, educación, o en este caso particular en seguridad. Y si responden a esas situaciones o a acciones distintas, es porque responden también a las condiciones sociodelictuales que puedan existir en sus comunas. Es distinta la comuna de Talcahuano con la comuna de Santiago, o la comuna de Santiago con la de Arica. Entonces van a responder a las necesidades particulares. No siempre las acciones de una comuna resultan en otra. Ya, y lo último, se me queda en el tintero, cortito. ¿Vienen más estados de emergencia comunales en la asociación Talcahuano u otras comunas que usted sepa? A ver, no tenemos mayor información de otras comunas que lo plantean. Sabemos que lo hizo el alcalde Carter, también la alcaldesa de Ñuñoa y también el alcalde José Manuel Palacio de La Reina. Sí. Por lo tanto, existe la posibilidad que otras municipalidades también se sumen a decretar estos estados de emergencia comunal, me refiero a estado de emergencia comunal o alerta de emergencia comunal por materia de seguridad. Incluso nosotros mismos estamos evaluando con el trabajo que estamos desarrollando desde el punto de vista territorial y no lo descartamos. Talcahuano no lo descarta, pero por ahora no. ¿Eso es? Ya. Así es. Oiga, alcalde Campo, como siempre, un gusto saludarlo, conversarlo. Conozco hace muchísimos años al alcalde Campo, a su familia también. Un abrazo grande y que le vaya muy bien. Gracias por el contacto con Tiempos Violentos, alcalde. Nos vemos. Muchas gracias y un saludo a todos ustedes y esperamos que avancemos en seguridad, porque sin seguridad es difícil ejercer la democracia. Perfecto. Gracias, alcalde. Buenas noches. Nos vemos. Cecilia, a mí me queda dando mucha vuelta el tema en particular de La Reina, con estos vecinos que entregan información. A mí me da susto por esos vecinos, porque cuando digamos las cosas como son, en la población, en el barrio, cuando los vecinos llaman a la policía, llaman a alguien para denunciar algo, eso se sabe. Eso se sabe y el delito se termina enterando. Sí. Y esas familias por algo no hablan. ¿Por qué creen que cuando va los medios de comunicación dicen no me mostré, no me saqué, yo no quiero hablar? Por miedo. Entonces, si un vecino entrega información y esa información se conoce desde el delito, yo tengo el legítimo derecho a temer por esa gente. Entonces, cuando desde el municipio se instala esa posibilidad y se plantea como se ha planteado, quizás hay otras medidas de seguridad que los protegen, no tengo idea, pero como se ha planteado, a mí me da un poco susto. ¿Cómo lo ve usted? Es un riesgo tener estos estados de emergencia comunales, porque queda criterio en el fondo de quien dirige el municipio. Y eso puede ser muy, muy peligroso porque o no se conoce bien las normas o no se conoce bien cómo funcionan los delincuentes en los barrios o se le puede pasar la mano. Uno tiene que tener esta normativa muy clara porque no puede ser que... Esto es como tomarse la justicia por sus propias manos. ¿Tú lo ves como autotutela directamente? Tomarse la justicia por su propio municipio. Ahora, también hay que decir que los alcaldes están desesperados. Porque le reclaman a ellos, los vecinos, estas situaciones de delincuencia. Claro. Hay una experiencia en Arica, de la gobernación de Arica, en que lo que hizo el gobierno regional fue poner mucha plata para aumentar la cantidad de personas y de tecnología, y fue así como empezaron a perseguir el Tren de Aragua allá. Y eso fue exitoso y se está replicando en 9 regiones. Entonces, hay otras formas de poner, pero que sean formas en que todos estemos de acuerdo y no que sea a juicio de el que está gobernando en ese minuto. Claro. Y eso hay una línea ahí que es muy fácil de trastocar. Bueno, ahora vamos a hablar con el alcalde Gustavo Alessandri, el alcalde de Zapallar, que también es UDI y que preside la otra asociación de grandes municipalidades. Escuchamos su declaración. Somos muchos los alcaldes que estamos estudiando realizar un decreto de emergencia por el nivel de inseguridad que estamos viviendo en cada comuna. A nivel país nos gana todos los días la inseguridad, el crimen organizado, el narcotráfico y muchos otros delitos. Nunca antes habíamos tenido este nivel de violencia en todas las regiones, provincias y comunas del país. ¿Cómo, con las pocas herramientas que tenemos los alcaldes, podemos proteger a nuestros vecinos? Inyectándole de nuestros recursos a seguridad. Y esta alternativa sí nos permite.
Por eso es que lo estamos implementando a nivel comunal cada alcalde. Habla el alcalde, Gustavo Alessandri, bien. Gustavo Alessandri de la Asociación de Municipalidades de Chile, que es la otra asociación Que fue de municipalidades. por lo demás. Esta en particular son en gran medida alcaldes de derecha. Y el alcalde Alessandri también habla desde la propia experiencia. Él vivió una situación dramática en su casa, con su familia, en algo que además fue muy revisado por la prensa y por lo cual también, evidentemente, uno empatiza con esa persona. Dice, más allá de lo que sea, alcalde o no, chuta, a él en su casa entraron y fueron sumamente violentos. Entonces él sabe de lo que está hablando. Ahora, estas medidas, así como estados de emergencia, a mí me dan un poco de susto por cómo se manejan, diputado. Yo quería mencionar, Eduardo, que estuvieron las organizaciones vecinales hace poco en el Congreso, se está legislando justamente para proteger a los dirigentes vecinales. En la comuna de Puente Alto, por razones de seguridad, precisamente no voy a nombrar el sector ni las personas, pero hubo un grupo de vecinos que hicieron las denuncias ante Carabineros respecto de una ocupación ilegal en un terreno que era de uso comunitario. ¿Ya? Y desgraciadamente algún funcionario filtró el nombre de este dirigente o de esta dirigenta y ha sido víctima de escarmiento y se tuvo que ir a vivir a otro lado. ¿Ves lo que yo planteaba? Entonces es muy peligroso involucrar a la comunidad y yo creo que acá se le está quitando el piso a las policías. Yo creo que hay que confiar en las policías y en sus competencias. Cuando yo delante mencionaba que la seguridad está en la UTI, sí, es cierto, pero también hay gente que está interviniendo en la UTI tratando de salvar, ¿no es cierto?, la seguridad con distintos métodos. Yo creo que se ha aumentado la dotación, creo que se ha invertido en luminarias, en dotación, en vehículos. A mí me llama la atención, vuelvo al alcalde Carter, que en la plataforma, entre los requisitos de postulación de exfuncionarios de Fuerzas Armadas, de las policías, para este contingente de apoyo que él quiere formar, dice experiencia en control de multitudes. Cuando yo escucho eso, me huele a otra cosa detrás, ¿no? ¿A quién le huele? Me preocupa el tema de control de multitudes porque finalmente acá también la agenda de seguridad puede conducir a un control de la posibilidad de que la gente se exprese libremente cuando hay situaciones que no, digamos que no las tienen conforme. ¿Por qué multitudes? Sé que estamos hablando de bandas, estamos hablando de narcotráfico. Yo trabajé con niños privados de libertad en contextos de infractores de ley y les puedo asegurar que siempre el delito va de la mano con el consumo problemático de sustancias y va de la mano con niveles de violencia que hay en la sociedad. Son chicos infractores de ley. Recientemente un senador estaba planteando, ¿no es cierto?, que los niños a los 16 años estén presos. Yo salí al paso de esa declaración porque me parece peligroso. Yo creo que es no entender nada, que en realidad son niños que nacen y crecen y se desenvuelven en un medio que es muy adverso, con desescolarización temprana, criminalización callejera, familias disfuncionales. Es muy complejo cuando uno lo aborda en forma tan simplista. De una sola, claro, aquí no hay una varita mágica con un problema tan muy reduccionista. 360. Mira, vamos a escuchar a la ministra del Interior y vamos con Gonzalo Youssef. ¿Qué dice la ministra Toa? Escuchemos. Está incorporada en una red de más de 120 proyectos de seguridad que tenemos en todo el país. Proyectos para la Fiscalía, proyectos para Carabineros, proyectos para la PDI, proyectos para aduanas. Bueno, sabemos que tenemos que reforzar, que vamos a tener que apurar aún más la tramitación de los proyectos que tenemos pendientes en el Parlamento, para que pronto tengamos Ministerio de Seguridad, para que pronto tengamos sistema de inteligencia del Estado, para que pronto tengamos refuerzo de las capacidades preventivas de los municipios, proyectos que están en el Parlamento, que están con urgencia y que necesitamos despachar a la prontitud. Ahí están las medidas que la ministra Toa detallaba, los proyectos para Carabineros, para la PDI, para la Fiscalía. ¿Es suficiente si todos esos proyectos se llegan a concretar, Gonzalo? Bueno, lo primero que yo haría es una reflexión de por qué son los alcaldes los que están diciendo qué es lo que hay que hacer. Claro. Y ahí evidentemente hay una falta de conducción política respecto del tema de la seguridad. Esto de lanzar proyectos y de esto y arreglamos esto otro, lo venimos escuchando hace mucho tiempo y no ha tenido resultados. Lo que se necesita, y ahí discrepo, es el control del delito de manera urgente, y es evidente que todos los delitos tienen razones sociales y están los infractores de ley insertos en un modelo de que los
hace tender a la delincuencia por factores de familias disfuncionales, por la droga, sin duda la droga es el gran elemento. A su vez hay barrios que protegen, que la policía y la acción social del Estado no pueden entrar. Entonces, eso existe. Pero lo que necesita la ciudadanía son medidas concretas y que eso, que sin duda es importante, hay que solucionarlo. Si tú me preguntas a mí, Eduardo, qué es lo que hay que hacer para solucionar el tema de la delincuencia o empezar a abordarlo, ¿sí? Fundamentalmente el control fronterizo. Hay que militarizar las fronteras y continuar con una posibilidad de ir cerrando cada vez menos el acceso fácil e indocumentado. Hay que reforzar la seguridad en las cárceles. Nada se dice de las cárceles. Hoy día las cárceles principales de este país están controladas por mafias extranjeras que le piden dinero a los reos chilenos para no ser violentados. Y eso pasa y nadie ha propuesto ni ha hecho nada respecto de la capacidad de las cárceles chilenas. Y el tercer problema que hay que abordar es la delincuencia de los menores de edad. Sin duda esos delincuentes de menos de 18 años son unas víctimas de la sociedad. Pero eso no impide que la sociedad se pueda defender de estas bandas que salen 4 o 5 muchachos y que se filman en video y que si es que hay que matar a alguien en la carretera para quitarle el auto, lo matamos. ¿Vamos a esperar un sistema robusto de rehabilitación para resolver eso? No, pues hay que avanzar con una ley penal eficiente. ¿Y qué pasa hoy en día? El menor de 16 años hace lo que quiere, porque como le baja la pena 2 grados de la pena que ya es baja, le baja 2 grados y no se puede decretar su internación provisoria salvo que cometa un crimen, o sea, puede robar 25 teléfonos celulares por sorpresa sin ser sometido a una privación de libertad. Lo que se hace con ese niño, al no privarlo de libertad, en vez de un favor, es un perjuicio, porque se le enseña a vivir en el ámbito del delito. Entonces, si tú me dices qué le conviene más a esa persona, es una internación. Obvio que en un recinto solo con menores de edad, segregado de aquellos sujetos que son más peligrosos, pero hay que actuar. Y uno de los problemas es la delincuencia de los menores de edad. ¿Y qué pasa entre los 16 y los 18? También un régimen de sanciones que son irrisorias, servicios comunitarios, todo un sistema de una ley compleja, copiada seguramente de algún modelo legislativo importante, pero que en la práctica son una broma. Y las audiencias de control, si ustedes han podido asistir de cómo se cumplen, no son, uno ve que no funciona. Entonces, hay que hacer algo al respecto. Ahí pone otro punto, Gonzalo Youssef. Ahora, no es un tema, digamos, de criminalizar a un segmento de la población, pero hay que defenderse. ¿Es parte del problema, Mauricio? ¿Cómo lo ves? Sí, puede ser parte del problema, pero a ver, yo creo que primero hay que tener un diagnóstico que sea realista, ¿no? Y no vender humo. A ver, esa historia de que el problema son los jueces garantistas, que poco menos que libran a medio Chile cuando están, digamos, solicitando la prisión preventiva, eso no es efectivo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hay muchos delitos graves que no tienen un imputado conocido, un autor conocido. Ahí está el problema. Son personas que cometieron un delito y que no van a llegar al tribunal. Porque si llegaran al tribunal y la Fiscalía pide prisión preventiva, bueno, en la inmensa mayoría de los casos va a quedar en prisión preventiva, ¿no? El problema es entonces la labor investigativa, ¿no? Son las policías, las fiscalías que tienen que estar mucho más robustas y capacitadas para realizar esa labor, para que finalmente tengamos un imputado que tenga, digamos, ¿no?, una asignación de culpa por parte de estos órganos y lo lleven al tribunal. Entonces el problema no es el tribunal de la gente que no le lleva, insisto. Entonces ese es el problema de lo que se dijo acá por parte del alcalde. Lo otro, el estado de emergencia comunal. Oiga, ¿sabe qué? De la forma como lo están planteando no existe, es humo. Es un eslogan, porque los estados de emergencia comunales son para casos donde existe un estado de excepción constitucional declarado por el presidente de la República. Todos los casos a los que se hizo referencia por parte del alcalde eran casos donde habían estado de excepciones, ya sea por terremotos, por seguridad pública, por distintos motivos, por la pandemia, pues. Si ahí estuvimos en un estado de catástrofe. En ese contexto, entonces se adoptan estos decretos donde básicamente el alcalde tiene ciertas atribuciones. Mire, todo este estado de emergencia comunal ahora, en este contexto, insisto, solamente una chapa, un eslogan. Es básicamente vender una idea respecto del ejercicio de atribuciones que los alcaldes han tenido desde siempre, ¿no? Que fíjese en qué consiste, básicamente el reasignar dineros dentro de las glosas presupuestarias que ya existen. Eso lo puede hacer un alcalde hoy día, hace 4 semanas atrás, hace un año atrás.
¿no? Sin esta declaración de estado, ¿no?, de emergencia comunal por seguridad, que es una movida político-electoral. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que en este caso, además, muchas de estas medidas, de nuevo, son refritos. Porque, por ejemplo, una medida que yo estoy de acuerdo, a mí no me gusta el estilo del alcalde Carter, ¿no? Me gusta más el estilo del alcalde Palacio. Pero me gustan mucho más las medidas de Carter que las medidas de Palacio. Uno no se puede acuerdo con lo que piensa, pues, Mauricio. Fíjense, lo que propone Carter, finalmente, más allá del nombre bastante, digamos, irrisorio, ¿no?, e innecesario e inconveniente de batallón que le puso, ¿no? Que da cuenta de una idea que puede ser un poco hasta peligrosa, de batallón. Bueno, lo que está haciendo es algo que vienen haciendo los municipios desde hace años, que es contratar a ex personal de las Fuerzas Armadas, de Gendarmería o Carabineros, para unidades de seguridad ciudadana en sus municipios. No es más que eso. Y fíjense, en el caso de Carter me parece valioso en qué sentido, que establece un catálogo de requisitos para integrar esta fuerza y que además da cuenta de personas que tengan experiencia en este ámbito, o sea, que sean ex uniformados, ex carabineros, ex gendarmes, que hayan tenido además una hoja de vida impecable, ¿no?, y una serie de requisitos que me parecen que son pertinentes, ¿no?, para reforzar esas unidades de seguridad ciudadana que ojalá tengan nombres más felices que batallones. Pero lo que hace Palacio en un estilo mucho más sobrio es bastante temerario, que es decir, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a pagar 500.000 pesos a los ciudadanos para que lleguen y sean vigilantes. Ciudadanos, oiga, que no se les requiere ningún tipo de experiencia o competencia previa para hacer esa gestión. Además, yo me pregunto, ¿a quién va a contratar el alcalde Palacio? ¿Va a contratar a personas que él conoce, personas que lo apoyaron, personas que hacen los banderazos o que van a estar en los banderazos de la próxima campaña municipal en las esquinas de La Reina, ¿no? Banderazo de él, obviamente. Eso da pie a abusos y a eventual corrupción. Entonces, además, pone en riesgo a personas que no están capacitadas. Acá lo que corresponde es, incorporemos a la comunidad a través de distintas vías, porque es valiosa el aporte de la comunidad. Las personas que viven en una cuadra, en un sector, son los mejores que conocen esa cuadra, ese sector. Pero ellos pueden entregar información de manera voluntaria, ¿no?, obviamente, colaborando con las oficinas o las unidades de seguridad ciudadana de los municipios que estén a su vez coordinados con carabineros. O que se haga este triunvirato, ¿no?, comunidad, comuna, carabinero. Eso es lo que va a poder aportar algo y no esta vendedura de humo permanente que lamentablemente tiene más bien que ver con un interés político electoral que con un interés de beneficiar realmente la seguridad de nuestros territorios. Vamos a dejar hasta aquí el tema de seguridad, ¿cierto? Lamentando una vez más el triste, el sensible fallecimiento de este menor de 5 años en la comuna de Padre Hurtado. Y nos vamos a ir a la teleserie del año, la teleserie turca del año, el caso Convenios. Mira este titular. Presidente Boric dice, no habrá defensa corporativa para absolutamente nadie. El mandatario aseguró que cualquier persona que haya contribuido a defraudar la fe pública y utilizar o mal utilizar recursos va a tener que responder. Muy en el tono del caiga quien caiga que le hemos escuchado al presidente o lo vamos a perseguir como perros. Son cuñas ahí, como yo decía al comienzo, rimbombantes. Ojalá tengan eco en los hechos, en las acciones. Además, es un caso que está bien convulsionado porque no solamente ha aparecido en el ruedo de la conversación la tía de Miguel Crispi, hay que decirlo, es la tía, la señora Serrano, que era jefa de asentamientos precarios antes que el señor Trincado, que acaba de salir del mismo, pero también la irrupción del señor Contreras, el que detona el caso en un comienzo, el ex seremi del Mimbu en Antofagasta, quien no solamente torpedeó al gobierno a través de decir que Presidencia tenía información del caso mucho antes de lo que habían declarado, ¿cierto?, apuntando directamente a Miguel Crispi, sino que ha pedido al fiscal declarar. Y le ha dicho al fiscal, llámeme a declarar, por favor, dígame cuándo y a qué hora. Y ahí se estima que todo apuntaría a una serie de inconsistencias que incluirían instrucciones que él mismo recibió ante la firma de una serie de convenios con fundaciones. ¿Quién lo presionó? ¿Quién le pidió cosas? Hasta el momento se sabe que al menos la señora Serrano, ¿cierto?, la tía de Miguel Crispi, ya lo había llamado para pedirle acelerar algunos convenios. Gonzalo Youssef, estos antecedentes, la verdad es que de esta historia no terminan de sucederse uno tras otro. Bueno, y tenemos, parece, un partido protagonista de esto, Revolución Democrática, y mucha gente de ese partido involucrado, y los socialistas ahí estaban en el trono y se les pasó todo esto por debajo.
Yo creo que ahí hay una cosa que se tiene que investigar y seguir investigando, pero yo creo que a estas alturas ya debería haber más prisiones preventivas pedidas y más procedimientos agilizados. Todavía ha pasado mucho tiempo, no hay formalizaciones grandes como para que uno pudiera formarse una opinión respecto de las dimensiones de esto, nos quedamos con unas cifras iniciales, sabemos también que hay una mecánica, pero falta, creo yo, todavía una concreción respecto de las causas que están investigando, porque hablar, como tú dices, respecto a lo mismo, ya no tiene, necesitamos información, necesitamos datos. Mire la portada del diario La Segunda del día de hoy. Auditoría detectó deficiencias 5 meses antes del escándalo. Todo esto en el programa de asentamientos precarios. Y luego en el detalle se observa justamente a que el ministro Montes anunció correcciones ya con el escándalo. Y el detalle, el 2 de agosto, cuando ya el caso Convenios llevaba más de un mes en la agenda, y luego de meses del informe de auditoría interna del MIMBU, porque el MIMBU había hecho una auditoría interna 5 meses antes, ya se conocía, ¿cierto? Y semanas después de que lo hizo el propio ex Seremi Carlos Contreras y el ex jefe de asentamientos precarios Ricardo Trincao, el ministro Montes anunció 19 medidas para el rediseño de dicho programa. En ellas recoge varias de las observaciones realizadas en la auditoría ministerial, anunció la actualización y estandarización de los convenios y transferencias de recursos, entre otras cosas. El que presidió la comisión especial investigadora de este caso, el exdiputado José Miguel Castro, vuelve a hablar respecto de esta materia. ¿Qué dice? Veamos. Si es efectivo que el mismo día que la tía de Miguel Crispi exige que se apuren los convenios en el caso de Democracia Viva, todos involucrados en Revolución Democrática, sería sumamente grave, porque estaríamos hablando de lo que tantas veces hemos dicho, que aquí existía un mecanismo para sacar plata rápidamente de los más pobres y llevarlos justamente a hacer campañas políticas. Hemos dicho una y tantas veces, Miguel Crispi no se puede deshacer de esto tan simple. Diputado Palma, para quienes todos nos están viendo, la tía de Miguel Crispi, Verónica Serrano, trabajaba como jefa de asentamientos precarios en el MIMBU. Ella, el 20 de septiembre del año pasado, del 2022, como tal jefa, ¿cierto?, le envía un correo electrónico al señor Carlos Contreras, el seremi del MIMBU en Antofagasta, recordándole que días atrás le había planteado la urgencia, comillas, la urgencia de firmar los acuerdos con fundaciones, ya que tu región, comillas, ya que tu región tiene un importante monto asociado a convenios que tenemos que apurar para asegurar la ejecución presupuestaria. ¿Qué te parece este antecedente que ha aparecido? O sea, me parece sumamente grave si es que se logra comprobar que efectivamente fue así. Yo creo que el caiga que caiga no es un cliché, no es un mero eslogan. Yo creo que debería ser una máxima. Yo creo que acá se ha producido una especie de efecto dominó, ¿no? Y hay otro eslogan que es bien conocido, ¿no?, que es el sálvese quien pueda. Entonces empiezan, es como el caso de Hermosilla, ¿no?, guardando las comparaciones, es decir, empiezan a aparecer otros actores inculpándose unos con otros. Entonces, a mí me parece que acá el presidente fue bastante claro desde un principio que efectivamente caiga quien caiga, acá la justicia tiene que operar. Yo quiero decir que el ministro Montes a mí me parece que ha tenido un comportamiento adecuado desde el día 1 en términos de medidas administrativas, políticas y de ayudar, digamos, a la Fiscalía a hacer las investigaciones como corresponde. Adecuado una vez que está ahí el caso. La información correspondiente. Yo lo entiendo como adecuado una vez que está ahí el caso, las acciones que ha tomado internamente para facilitar la investigación. Pero ¿no le corresponde al ministro responsabilidad desde el punto de vista político al estar a cargo del ministerio en donde estos hechos suceden? Bueno, evidentemente cuando se hereda una administración, porque acá entiendo que puede venir gente incluso de administraciones anteriores, bueno, uno asume lo que hereda. Pues esto es como cuando el ministro de Vivienda, es como cuando uno compra una casa que tiene defecto y no se fijó que las cañerías estaban desgastadas. Entonces, yo creo que las responsabilidades va a haber que determinarlas de la manera más justa y adecuada, pero yo quiero hacer hincapié en que me parece que lo que ha pasado desde que el ministro y desde que esto estalla en la opinión pública se entera, me parece que ha hecho lo adecuado. Cecilia, en términos de denuncia y de medidas administrativas. Ya, no sé si Cecilia, quiero seguir escarbando en si debe renunciar o no el ministro, que lo hemos preguntado durante muchísimas semanas. Aquí se ha hablado del propio senador Insulza, por ejemplo, de traición al ministro Montes. Él dice que no se lo toma como una traición, sin embargo, muchísima gente apunta que
Carlos Montes no se mereció lo que hicieron en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por su trayectoria, etcétera, etcétera. Más allá de eso, ¿le corresponde asumir algún tipo de responsabilidad política? ¿O en Chile estamos muy mal en términos de compliance? ¿Ah? De pagar la cuenta, de revisar la cuenta, decir, ok, O sea, esta era mi responsabilidad, no se cometió. Aquí yo hubo una pago. auditoría interna. Después de esa auditoría interna se tomaron 19 medidas, si no me equivoco, Sí. que las tomó el ministro, ¿verdad? Hay que evaluar si esas medidas se llevaron a efecto, si se cumplieron, porque si él hizo todas las gestiones y esto estaba focalizado en una región, en donde además los apuran a las regiones por la ejecución presupuestaria, que es un tema, es importante, pero yo no quiero dejar pasar a Crispi. Perdóneme que lo diga, pero por favor, Crispi, ¿cuánto se demoró en ir a declarar? Primero, que no tenía por qué, porque su contrato no lo establecía, Y ahí salieron porque todos a no era defenderlo. funcionario público, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una estrategia Y de la esto moneda para que no fuera. pasaba. Entonces, la verdad es que cambiar el foco al ministro también me parece un poquito fácil para este señor, que además vemos hoy día que hay otras personas de su familia involucradas. Yo no quiero dejar pasar a Crispi, porque aquí hay una responsabilidad política desde el principio, en donde se bloqueó un poco la investigación, digámoslo, porque si tú estás recibiendo un sueldo, sea honorario, sea lo que sea, del fisco, o sea, tú lo mínimo que puedes hacer es ponerte a disposición para colaborar con una investigación. Hay algo que ahí me choca mucho. El día 1, cuando esto se hace público, ¿cierto? El presidente dice, caiga quien caiga. Pero luego la propia moneda diseña una estrategia para que el señor Crispi no vaya. Y sale el ministro Cordero como vocero a defender esa posición. No, eso sale la ministra no estuvo Vallejo a bien, defender esa no, posición. no estuvo Y termina bien. yendo 2 semanas después. Una cosa de verdad que vergonzosa y contradictoria. Y hay que decirlo. El presidente no puede decir caiga quien caiga y que después la estrategia nazca de la propia moneda para que el señor Crispi no vaya. Toda vez que ahora más encima sabemos que una tía de él llamó para apurar esos convenios. Gonzalo Youssef fue con Mauricio Daza, que tenía mucho que decir. Bueno, yo discrepo, yo creo que el largo que ha tenido este problema para el gobierno hace que la renuncia del ministro no sea importante. No podemos, en un estado complejo de 18 millones de seres humanos que vivimos todos, no nos podemos estar preocupando de los sentimientos de las personas, de que si el ministro se lo merece, no se lo merece. Yo creo que ese análisis está de más. Lo que hay que ver es lo que pasó. Y lo que pasó es que esto fue un mecanismo que se hizo a gran escala, que se hizo solo en un ministerio, fundamentalmente, y que hubo una falta de fiscalización. Yo creo que la manera que tiene el gobierno de superar el problema es haciendo renunciar a los ministros y así dar vuelta a la página y poder seguir avanzando. O si no, vamos a seguir con este tema otro medio año. Y eso yo no sé si le hace bien ni siquiera al ministro o si le hace bien al gobierno. Entonces, mira, en estas situaciones, en los estados democráticos de derecho, los ministros renuncian. Y por muy doloroso en lo personal que eso sea, pero chuta, hay mucha gente que tiene necesidades o que está esperando un departamento, pues, o que está ahorrando plata, o que les falló el departamento que le dieron. Y esa gente no puede estar sujeta a este tipo de avatares. Claro. Hay una declaración que queremos revisar del aún Contralor General de la República. Le quedan algunos días a Jorge Bermúdez. Escuchemos. Lo que sí creo es que aquí se aprovechó de una grieta que existe en el sistema institucional para sacar recursos para financiar supuestos proyectos que no valían lo que se estaba pagando por ellos. ¿No es evidente a esta altura que eran mecanismos para simplemente rentar? Era gente que obtenía sus ingresos vía en una clásica modalidad de clientelismo del Estado con fuerzas políticas cercanas, afines, que se financian la vida con estos sistemas. Sí, eso es una conclusión probable, pero que yo no la puedo sacar. Los hechos objetivos que me muestran a mí es esta modalidad y esta grieta del sistema permitió que esto se replicara partiendo por Antofagasta y en otras. Ahí estaba el Contralor General de la República en entrevista con Radio ADN esta mañana, en el que hace alusión a esta grieta a través de la cual muchos se aprovecharon a visión del Contralor para cobrar por cosas que no valía lo que estaban cobrando. Mauricio Daza. Claro, la idea del mecanismo, ¿no?, tal como se plantea,
digamos, tiene por detrás el concepto de que hay una sola mano, ¿no? Que existe una sola... Un gran cerebro. Un gran cerebro que organiza todo esto y que todos los casos estarían de alguna manera coordinados. Y eso yo creo que todavía es muy temprano para sostenerlo. Lo hemos señalado acá. Las estafas telefónicas no se cometen en todo Chile. Más o menos a través de una misma modalidad. ¿Significa que hay una sola banda, una sola persona que está detrás de todas las estafas telefónicas? No. Es un método, una forma de delinquir, ¿no? Y probablemente lo que hizo un poco el Contralor, ¿no? Acá se vio una grieta y se fue replicando, que corresponde a todo a un mismo cerebro, ¿no? Incluso en algún momento se planteó, no, señor Joe Jackson, ese lote, ese es el cerebro. Bueno, de alguna manera se planteó, pero bueno, falta todavía para poder llegar a una conclusión de esa naturaleza. Lo que sí podemos ver que los nuevos hechos respecto a un caso, el primero, o por lo menos el primero que estalló con más fuerza en el último tiempo, Democracia Viva, sí da cuenta de algo que es relevante. Porque fíjense lo siguiente, aparece la tía de Miguel Crispi. Ahora, la tía de Miguel Crispi tiene la siguiente relevancia, no solamente porque sea tía de Miguel Crispi, claro, sino porque ella estaba a cargo de asentamientos precarios, del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y fueron platas con cargo a el programa de asentamientos precarios los que recibió Democracia Viva en la región de Antofagasta. Y eso es lo relevante, porque fíjense, lo que se dice es que la tía del señor Crispi habría llamado al señor Contreras cuando era seremi de vivienda de la región de Antofagasta para apurar los convenios que iba a firmar con entidades privadas con cargo a asentamientos precarios. Pero además se revela otra cosa, que el mismo día en que habría hecho esa llamada, se firmaron efectivamente los convenios que hoy día están en cuestionamiento con Democracia Viva para el tema de asentamientos precarios. Ahora, es probable que la señora Crispi, o más bien la señora tía de Crispi, que es como se conoce más, digamos, a esta persona, debe ser cercana. No tengo la información corroborada, pero no sería raro que fuera cercana a RD. Y fíjense, si fuera así, mira el panorama que tenemos. Tenemos primero a la diputada y expresidenta de RD, Catalina Pérez, quien era pareja del señor Daniel Andrade, que era el presidente de Democracia Viva, cuyo ex asesor, RD, también todo esto de RD, era el señor Contreras, el ex seremi, en su momento seremi del MIMBU de la región de Antofagasta, quien buscó al señor Daniel Andrade, insisto, también RD, para asignarle estos recursos, ¿no? Y todo esto a partir de instrucciones que venían de la jefa nacional de asentamientos precarios, la tía del señor Crispi, exdiputado y militante de RD, probablemente la tía también RD. Y fíjense, cuando se enteraron de esto, Catalina Pérez, según lo que ella dijo, y además cuando se enteró de esto el señor Crispi, ¿a quién le informaron según las declaraciones que han hecho públicamente, incluso Crispi en la Cámara? A Tatiana Roja, que era la seremi, no, perdón, la subsecretaria del MIMBU, que adivina de qué partido es. RD también. Entonces esto también avala un poco la tesis de que todo esto es una trama de revolución democrática, ¿no? Y que no fue informada al ministro en un contexto además, y con esto termino, que es muy relevante y que también da muchas luces respecto a este caso. Fíjense, los dineros de asentamientos precarios históricamente habían sido asignados por el Serviu en la región de Antofagasta. Sin embargo, cuando llega el señor Contreras, como seremi, le dice, no, ¿sabe que el Serviu ya no los va a asignar esta plata? Los voy a asignar yo, como seremi. O sea, él llega y se hace con una competencia que históricamente había ejercido el Serviu sin mayor controversia. Y ahí él empieza entonces a asignar estos dineros a todo este lote RD. Entonces, esto ya es bastante sintomático respecto de dónde estaría radicado esta red que eventualmente va a terminar con una imputación por delitos de corrupción. El Contralor Bermúdez no fue lo único que planteó. Escuchemos. Pero a ver, cuando el ministro Carlos Montes dice que no hay democracia viva en las demás regiones, ¿es verdad? ¿No hay democracia viva? Es una analogía, ¿no es cierto? ¿No hay otros casos similares en la región? Sí. Yo lo que diría, yo lo matizaría en el sentido siguiente. Diría, no hay un caso tan... no hay un caso tan fuerte o tan relevante como el que vimos en Antofagasta, pero también se han detectado irregularidades en otras regiones. Con secretarías regionales ministeriales de vivienda. Exactamente, sí, estamos solo hablando de no vivienda. hay casos de esa envergadura y connotación. No. Pero hay irregularidades. Hay algunas irregularidades. No hay ningún caso tan grave como el de Antofagasta, plantea el Contralor. ¿Estás en su línea, Gonzalo?
Bueno, yo creo que el Contralor está dando una apreciación bastante objetiva y que todos podemos partir de base. La información que da Mauricio es bastante clara, por eso yo te digo que a estas alturas lo que se necesita es citaciones a formalizaciones, ya que no van, o derechamente que se pidan órdenes de detención. El caso Antofagasta es bastante claro y quizás pueda servir de modelo. Sí. En el Biobío hemos visto movimiento, en los lagos también. En Atacama, escaso movimiento. Pero ahí son las fiscalías también. Por eso te digo, esa es una papa caliente también para la fiscalía. Estas investigaciones son complejas, los fiscales pisan ciertas sensibilidades regionales que les pueden perjudicar en el futuro. Entonces, ahí es donde hay que estar atento a cómo se desenvuelven las investigaciones. Ya. Cecilia Valdés, ¿crees que vamos a llegar realmente al fondo de esta historia en todo el país? Yo creo que sí, que se ha ido avanzando la investigación. Podemos decir hoy día, lo que explicaba Mauricio es bien clave, porque esto está radicado específicamente en un partido, lo que es muy doloroso para los que somos dirigentes de partido, porque la gente no identifica de qué partido uno u otro, dice, todo es corrupto, ¿ah? Lo que es muy doloroso. Y lo que se ha ido avanzando, lo que se ha ido descubriendo es que efectivamente aquí hubo una... Primero, desde la evaluación de los proyectos, hasta apurar los proyectos y hasta entregar los recursos, ahí hay una línea que todo indica que esto es corrupción. ¿Esto es corrupción? ¿Coincides con el análisis, Hernán? Sí, claro. Y yo creo que va a ser muy importante cómo se legisle de aquí en más, cómo se regule las modalidades de traspaso de transferencia de fondos a entidades privadas que no las maneja el Estado. Yo creo que esto, ojo, pasa en las corporaciones municipales, ¿no? Pasa en muchas corporaciones, ha pasado en el mundo que recibe traspaso de fondos y que después los mecanismos de fiscalización y regulación son los que fallan. Yo creo que va a haber que hacer hincapié en ello, porque si no esto se puede repetir a futuro con otras organizaciones. Es lamentable, quiero decirlo, que todo un conglomerado político finalmente salga afectado, incluso el propio gobierno salga... Yo creo que esto le ha hecho un flaco favor al presidente de la República y a su gestión, porque finalmente salen todos salpicados. Sí. Y como dice Cecilia, al final la gente dice es la clase política, son los políticos, las políticas, son los partidos políticos y se toma todo como un todo, ¿no? Sí, se habla mucho de la traición al ministro Montes, muchos podrían decir también esto es una traición al propio presidente y su proyecto. Por ahora, hacemos un corte y regresamos de inmediato, no se vayan. Cerramos el programa del día de hoy concediendo, les digo, 10 segundos de libre disposición y sin censura a nuestros invitados, comenzando con el abogado penalista y exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia, Gonzalo Youssef. Adelante, Gonzalo. Gracias. Basta de que sean los alcaldes los que estén tratando de suplir una falencia del gobierno. Quien tiene que marcar la agenda en términos de seguridad y no legislativa, ya necesitamos algo más sólido para combatir la delincuencia. Perfecto. Gracias, Gonzalo, por habernos acompañado. Gusto verlo. Cecilia Valdés, secretaria nacional de la Democracia Cristiana. Adelante con tus 10 segundos. En esta propuesta de texto constitucional, el narcotráfico es una de las materias que no se va a poder perseguir precisamente porque cambia una sola palabra. Ojo, usted vote en contra, porque aquí hay un engaño. Muchas gracias, Cecilia. Gusto verla como siempre. Diputado Hernán Palma, independiente. Adelante con sus 10 segundos. En contra, para que las ISAPRES cumplan los fallos y no haya perdonazo. La Corte Suprema fue clara en su deliberación. La sanción se tiene que cumplir, no al perdonazo. Perfecto, diputado Palma. Gracias por habernos acompañado. Muy buena chaqueta, además, quiero decir. Que, he recibido muchos mensajes por Fue todo por un Twitter. éxito la chaqueta. Un éxito la chaqueta en el hemiciclo, ¿no? Hasta se la copiaron, supe. Sí, me la copió el diputado Maya. El diputado Maya. Compró una idea, plagiador. se sienta al lado mío, un chiste. Está muy bien. No, sí, la lleva. Decíamos twins. Que le vaya bien. Mauricio Daza, hasta el lunes, porque tú mañana estás con Freddy Stock. Absolutamente, estamos ahí luchando contra la maquinaria, pero, ojo, después viene tiempos violentos. Mañana están los tiempos violentos para observar qué es lo que ocurre en nuestro país y la actualidad. Los esperamos. Un abrazo. Gracias, Mauricio. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias a ustedes en sus casas, al equipo que hace el programa. Nos reencontramos mañana en un nuevo Tiempos Violentos aquí en las pantallas de Vía X. Chau.